Demuestra una serie de ecuaciones para interconvertir coordenadas polares y cartesianas a partir de las definiciones fundamentales del seno y el coseno. Entonces, la definición fundamental que vamos a manejar del seno es que el seno del ángulo va a corresponder al cociente entre el vector, la magnitud del vector y su componente en y. Como existe un sinnúmero de símbolos para vectores, vamos a comenzar con el más simple de todos, la posición, o sea, R. Entonces, R sub y, que es la componente en y del vector posición, sobre R, que es la magnitud del vector posición. Pero si fuera, por ejemplo, fuerza, sería la componente en y del vector fuerza sobre la magnitud del vector fuerza. Así que los símbolos de vectores pueden reemplazarse por cualquier símbolo de vectores que necesitemos emplear. Entonces, esto sería la definición fundamental del seno, que posee uno de los valores de una coordenada cartesiana, el punto en y, con el cual dibujamos la componente en y. También vamos a tener el coseno, pero en este caso la componente necesaria es x. Por lo tanto, aquí tenemos los elementos que conforman a la coordenada cartesiana, la componente y y la componente en x. También tenemos los componentes de la coordenada polar, que es el ángulo θ y la magnitud del vector completo. Por lo tanto, con estas dos definiciones, lo primero que podemos sacar es la conversión de coordenada polar a coordenada cartesiana, simplemente despejando los términos de las componentes individuales, con lo cual obtenemos la fórmula que nos permite calcular el punto en y con la coordenada polar, lista para expresarse en su forma estándar. Por lo tanto, la conversión de coordenada polar a coordenada cartesiana no es particularmente complicada. Ahora vamos con la otra conversión, que es donde emergen las situaciones un poco más complicadas, y es convertir de la coordenada cartesiana a la coordenada polar. Lo primero que vamos a hacer es dividir ambas ecuaciones. En otras palabras, vamos a dividir la ecuación del seno entre la del coseno. Entonces, por un lado, divido seno entre coseno. Por otro lado, como el coseno está dividiendo, puedo reemplazar su definición de manera inversa. Con lo cual obtenemos dos simplificaciones. Seno sobre coseno es igual a la tangente. Y R que multiplica y R que divide se cancelan. Por lo tanto, puedo calcular el ángulo θ sacando tangente inversa a ambos lados de la ecuación. Con lo cual obtenemos el ángulo θ calculado. Pero este ángulo θ calculado tiene un problema. Lo voy a llamar calculado por el momento. Es que es distinto dependiendo del cuadrante en el cual estemos trabajando. Si ambos componentes son positivos, el ángulo θ que se va a obtener es este de acá, que es el ángulo estándar precisamente. El ángulo estándar siempre se mide desde el brazo positivo del eje X. Sin embargo, si los componentes están del otro lado, el ángulo calculado que obtendremos es este. Pero realmente, y muchas veces el que necesitaremos reportar es el que parte desde el eje positivo en X. Adicionalmente, en la calculadora este ángulo va a salir negativo. O sea, tendremos un θ negativo. Lo mismo va a pasar con el vector del tercer cuadrante. En ese caso, la calculadora nos arrojará este ángulo, que también va a ser un θ negativo. Pero en realidad necesitaremos medirlo desde el origen en X positivo. Y básicamente la idea se va a trasladar al triángulo que se dibuje en el último cuadrante, donde lo que nos saca la calculadora es el triángulo interno, es el ángulo interno. Entonces, tenemos varias opciones para resolver estas situaciones. Una es que tengamos en cuenta la trigonometría en todo momento y usemos esta fórmula. Otra opción es que presentemos fórmulas modificadas para cada uno de los cuadrantes, de forma tal que siempre calculemos el ángulo desde el eje positivo en X. Sin embargo, existe una tercera opción y es modificar esta ecuación de forma tal que el ángulo que arroje sea el ángulo correcto, por así decirlo, pero con una sola ecuación.
Lamentablemente aún no he podido demostrar la fórmula como tal, pero sí la he obtenido empíricamente. Y dicha fórmula es la siguiente. El ángulo verdadero va a ser igual a la suma entre el ángulo calculado más n veces un ángulo de corrección constante, que es igual a 180 grados. El punto es que n va a variar dependiendo del cuadrante en el cual estemos trabajando. Entonces, si dividimos el cuadro para el plano cartesiano en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4 en contra de las manecillas del reloj, entonces la constante va a valer n igual a 0 en el primer cuadrante. Va a valer n igual a 1 en el segundo y en el tercer cuadrante. Y va a valer 2 en el cuarto cuadrante. Si hacemos eso, se van a corregir los ángulos calculados al ángulo verdadero. Y una vez con el ángulo corregido, con el ángulo verdadero, podemos emplear alguna de las definiciones para calcular la magnitud del vector original, que podrá hacerse con la definición del seno, con la definición del coseno o con la terna pitagórica. A ella queda a su más libre gusto, siempre y cuando, si va a emplear estas dos fórmulas, use el ángulo verdadero y no el ángulo calculado en caso de que esté en los cuadrantes 2, 3 y 4. Bien, eso fue todo por el momento. En los siguientes videos vamos a ver aplicaciones de este sistema de ecuaciones, sobre todo para hacer las conversiones de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.